Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Bueno, mi nombre es Iridian. Tengo 24 años. Voy a comenzar un poco contando sobre mí, sobre mi vida, ¿no? Antes de también hacer el ayuno. Bueno, primero soy pues la mayor de 6 hermanos. Vivo con mis 2 padres. Siempre fui una persona, bueno, una niña y persona acercada a Dios desde muy pequeña. Mi mamá fue catequista desde que, pues, antes de tenerme. Entonces yo también comencé a ser catequista desde como los 10 años. Y dejé de ser catequista cuando entré a la prepa, porque pues los tiempos y ya no tenía tiempo y pues eso es lo que decía, ¿no? Igual, ya cuando entré como a la prepa, bueno, cuando entré a la prepa comencé como un poco a dudar de si existía Dios, pero aún creía en Dios. Llegaban puntos clave regularmente, iba con Dios cuando pues lo necesitaba y me sentía triste o necesitaba que me ayudara con alguna materia o algo así, pues ya iba con Dios, ¿no? Le iba a pedir. Pero ya en la universidad, porque, no sé, comencé a ser más crítica y no sé, y leer cosas y pues ya dejé como de creer en Dios en mayor medida, pero solamente a mi conveniencia un poco, porque pues siempre lo buscaba cuando necesitaba, pero pues ya no me acercaba tanto, ya no era fiel. Y sí se rompió, hubo algo que se rompió porque antes de eso, pues yo me sentía muy plena. Yo sentía que Dios estaba ahí conmigo y todo lo hacíamos juntos y era muy feliz. Y sí sentí ese rompimiento. Entonces, bueno, ok. Entonces ya, bueno, ya entrando como en este camino que me llevó a hacer como el ayuno, fue cuando acabé la carrera y pues vino la pandemia porque la acabé en 2020, vino la pandemia y pues todo, o sea, el tema de buscar empleo, el tema de titularme, pues ya no lo podía hacer, estaba todo cerrado, me iba a titular por tesis y pues simplemente pues ahí me perdí. Yo estaba como muy encarrerada y estaba muy enfocada pues en la carrera y le echaba muchas ganas y daba todo, ¿no? Y yo me la pasaba todo el día en la escuela, o sea, aquí en mi casa ni estaba. Entonces, cuando empecé a estar en mi casa, me entró como una crisis así de, no soporto estar aquí en mi casa. Todos hacen mucho ruido, todos hablan, nadie me entiende. Era muy soberbia. Eh, pues simplemente son más ignorantes que yo o cosas así, ¿no? Entonces, también me sentí incomprendida, pero también me hacía como muy la víctima, ¿no? Entonces, pues sí fue como un choque muy fuerte porque yo no sabía convivir estando en mi familia, porque pues básicamente desde toda la prepa igual me la pasaba en la escuela todo el día y llegaba aquí en la noche, toda la universidad igual. Entonces fue un choque muy fuerte. Yo durante todo ese año, 2020-2021, me la pasé muy mal, me la pasaba enojada, triste y con muchos choques, ¿no? Entonces, a mediados de ese año, 2020, yo entré como en una crisis ya como física. Ya pues tuve problemas ya en cuestiones ya de la mente, desequilibrios hormonales, desequilibrios, no sé, de mi aparato digestivo, nervioso, eh, al punto en el que pues ya llegué pues a tener insomnio, un insomnio que se volvió como muy grave en algún punto. Yo no quería tomar ningún medicamento y de hecho no tomé nada, pero duré 15 días sin dormir y solo ahí creo que dormí unas horas durante esos 15 días y fue algo como que me llevó a sentirme como que estaba loca, o sea, que me iba a volver loca y que me iba a morir, eso sentí. Y pues podía ser que sí, ¿no? Si seguía sin dormir,
pues algo malo iba a pasar. Entonces, bueno, yo hasta ese momento yo no hice el ayuno. Después de eso, yo hice otro tipo de ayuno, aún yo no conocí este ayuno. Yo hice otro, lo menciono porque es un ayuno, pues no es espiritual. Al final de cuentas yo tuve que hacer un ayuno espiritual. Este es corporal, ¿no? Es este ayuno que me ayudó como a relajarme y demás. Me equilibró en algún punto, de cierta forma, pero no me sanó espiritualmente. Y todo lo que yo había sentido aquí lo volví a sentir después. Pero bueno, me dio como un respiro, me ayudó un poco con problemas que tenía ya de la respiración, de los pulmones, ya no podía salir al frío, no podía comer grasa, me cuidaba así de todo, me daba miedo todo. Ya no podía comer así como los tacos que me comían, pues no podía porque ya todo me hacía daño, ¿no? Viví una etapa de gastritis así horrible, o sea, es horrible vivir gastritis o colitis. Fue horrible, de verdad, esa etapa, porque no podía comer nada. Y pues sí, al final de cuentas, sí me ayudó un poco, pero pues no me sanó completamente. Entonces, yo durante 2021, aquí en México, se lanzó un programa para jóvenes en donde podías meterte como becario en alguna empresa, demás. Entonces yo lo usé y sí, pues ya metí todo. Y pues durante ese año 2021 a diciembre de ese mismo año, pues yo estuve ahí. Entonces me mantuve como ocupada un poco. Sí, mi mente ocupada, entonces pues ya no me sentía tan mal, ¿no? Ya me había recuperado un poco y pues ahí tuve ingresos mensuales que sí me ayudaron, pues bastante, porque pues yo un año prácticamente lo tenía como perdido, ¿no? Entonces, al finalizar ese, pues ese como estancia de becario en esa empresa, ya a finales por noviembre, yo pues ya sentía mi cuerpo que ya no iba a tener eso, ¿no? Ya no iba a mantenerme ocupada, trabajar, ni tener dinero. Entonces, me empecé otra vez a sentir ansiedad, no podía comer. Hubieron tiempos en los que no me entraba la comida, pues no podía comer, no podía dormir, empecé una semana, ya no podía dormir. En ese momento mi mamá ya había hecho 2 ayunos antes, ya iba por el tercero. Y entonces yo le dije como, pues yo me sentía ya desesperada por dentro y dije, pues no me ayudó ese ayuno que hice hace un año, no me sanó pues completamente, voy a hacer otro, voy a hacer el que mi mamá está escuchando, porque yo ya había escuchado como que de repente escuchaba las canciones de Misión Rúa y demás. Entonces dije, quiero hacer ese ayuno que tú hiciste porque siento que lo necesito. O sea, yo sentía que igual me iba a volver a como perder el equilibrio, perder la tranquilidad de nuevo y pues ya. Yo le comenté y ella me dijo que ella también tenía planeado comenzar el ayuno. Entonces, lo comenzamos el 24 de noviembre para finalizar el 2 de enero. Entonces, el 24 de noviembre lo comenzamos, 2 días antes de su cumpleaños. Y yo desde ese día, si no mal recuerdo, era miércoles, bueno, era jueves, pero el miércoles antes, o un día antes de comenzar el ayuno, desde ese día, yo pude dormir completamente bien y desde ese día hasta ahorita duermo como un bebé. Fue un cambio así, el primer cambio brutal, o sea, que yo digo que es brutal porque realmente quien vive todo eso del insomnio y de que tu mente no se calla, pues sabe lo que se siente, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento dije, pues sí, todavía no empezaba el ayuno y ya pude dormir bien. Entonces seguí con esto, pero durante todo el ayuno yo escuchaba en las noches la canción de sanación de Misión Rúa, y porque había visto un testimonio de una chica que comentó que le escuchaba en las noches para dormir y pues yo lo puse también. Al final del ayuno pues comencé a ir dejando esa canción, pero no tanto porque no me gustara escucharla, sino porque decía, no, si en algún punto no hay luz o algo así, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces también no quería ser dependiente de una canción, sí la escucho, pero ya que no sea necesaria para que yo duerma, ¿no?
Entonces, pues igual, sin canción o con canción, pues yo ya dormía bien. Em, bueno, em, entonces, del 24 de noviembre, o sea, toda Navidad y demás, pues, pues no cenamos, no tuvimos esa, bueno, sí, mi papá y mis hermanos sí, y mi familia, pero mi mamá y yo pues no comimos en la cena de Navidad o cosas así, ¿no? Pero en ese ayuno me trajo mucha paz, mucha tranquilidad. También del 1 de diciembre al 12 de diciembre se estuvieron haciendo como eh, pues novenarios a la Virgen María. Entonces fue casi al final de ese novenario, al 12 de diciembre, que yo sentí como las ganas de volver a ser catequista. Y entonces al coordinador, que de hecho estaba en el novenario, y le pregunté pues si podía ser o si tenían cupo, ¿no? Y justamente ya el catecismo ya tenía varios meses de que había comenzado. Había un grupo de niños, bueno, adolescentes, que no tenía catequista, realmente no tenían y los ponían de repente con uno y pues ya, o sea, básicamente ya no tenían. Entonces me dijo que sí, que de hecho necesitaban una. Entonces, pues me pusieron con ese grupo de adolescentes y eso fue algo muy importante, o sea, algo como crucial también en mi vida porque empecé a dar un servicio, ¿no? Y eso me ayudó a darme cuenta de que no era la única que sufría. Chicos más jóvenes que yo estaban pasando por cosas por las que yo estaba pasando o peores, en cuestiones de salud, cuestiones mentales, igual de insomnio y muchos problemas. Y entonces Dios me dio también el don de consejo. Eso se fue desarrollando porque, ya, bueno, a tal grado de que ahorita pues ya puedo ver a una persona, eh, claro, haciendo oración de más, pero ya puedo ver a la persona y saber lo que necesita escuchar o como lo que tiene, no como un tipo adivino de que te dice, oye, estás pasando por esto, ¿verdad? Bueno, no es como un adivino, pero siento que Dios me usa como un instrumento. Entonces, eso se ha ido como reafirmando a través de las personas que han pasado por, pues, sí, por mi camino y yo puedo darles un consejo. Por las experiencias también que ya he vivido y que muchas veces se parecen. Eh, en este mes me dieron mi último pago y ese pago lo utilicé para unas comuniones de unos niños, bueno, de tres niños, y pues básicamente me gasté todo el dinero. O sea, entonces, de este mes hasta que acabó en diciembre, pues ahí me acabé todo y tuve dinero, o sea, hablo de dinero porque a veces pues sí es un poco importante, pero también quiero reafirmar que eso viene por añadidura. Y ahorita les voy a, bueno, sí voy a seguir desglosando como que todo esto, pero sí quiero como enfatizar un poquito esto de la cuestión económica en algún punto. Durante este ayuno fue como, yo puse como mi lista de deseos de quiero esto, esto y esto, porque yo pensaba que era como muy mágico de, pues lo voy a obtener todo así, pero no, fue una sanación muy espiritual. Yo también, además del insomnio, de que no podía yo dialogar aquí con mi familia, me sentía incómoda, se me quitó eso, pero también yo tenía unos celos así muy fuertes que ya hasta podían ser como un poco enfermizos porque ya era como de revisar el celular de mi novio, llorar por todo, sentirme mal por ver cualquier cosa, ya era horrible. En las primeras 2 semanas de este ayuno se me quitaron los celos completamente, al punto de bendecir y querer hasta, si las veía a las personas, abrazarlas y decirles te quiero y así, ¿no? Fue algo, un cambio así también muy fuerte. Eh, También la parte del desprendimiento, yo siempre he sido muy desprendida, pero no había sentido ese desprendimiento como de darlo todo sin esperar nada y que no me cueste, aunque no tenga nada.
aunque me vaya a quedar sin nada. Entonces, pues básicamente el desprendimiento fue muy grande. También al dar el catecismo, comencé a estudiar más, a leer más, así me dormí en la madrugada investigando sobre la vida de Jesús, sobre lo que iba a explicar, estudiando los temas y todo, y me llegó como el entendimiento a muchas citas bíblicas, o sea, nunca me podía dormir si no había investigado completamente bien, porque obviamente salían cosas que podían hacer dudar a una persona de su fe, pero yo tenía que encontrar ese punto en donde decía, es que Dios sí está, o sea, Dios sí está, siempre ha estado y va a estar, o sea, entonces yo me dormí hasta que todo quedaba completamente claro para mí y ya podía enseñar. Entonces aprendí mucho durante ese lapso. Durante igual los primeros días de diciembre, como del 7 al 10, acabé mi protocolo de tesis, o sea, en 4 días que no había acabado durante los años anteriores porque no me llegaba la inspiración. Básicamente ahí lo acabé, así, no sé ni cómo, pero pasó y fue algo muy rápido y todo se fue acomodando, las palabras, todo perfecto así, ¿no? Entonces, bueno, entre ya como catequista, igual el 28 de noviembre, pues ya justamente después de empezar, un domingo después de empezar el ayuno, la hostia que me dio el sacerdote estaba partida a la mitad y pues yo ahí sí sentí como algo especial, porque pues no es muy común que te den la hostia partida a la mitad, ¿no? Y además que te sepa diferente o... Entonces yo la sentí muy especial, esa hostia. Igual, hice el ayuno de San Pablo después de ese ayuno. Bueno, de hecho fue dentro de los días de ese ayuno de 40 días. Lo hice el 30, el 31 y el 1 de enero. Yo no sentí ese ayuno, no sentí sed, no sentí cansancio, hice muchas actividades. De hecho, ni parecía que hubiera hecho el ayuno. No tenía hambre, no, ni sed, ni tenía seca la boca. Comparación de mi mamá, que ella cuando hizo desayuno, sí. Entonces por eso yo pues, dije, no, pues no sentí nada porque ella sí tenía muchísima sed. Pero bueno, yo no sentí nada de eso, pero fue un cambio también muy espiritual de perdón, de pedir perdón y de perdonar, pero más de pedir perdón. Porque pues siempre me sentí como muy víctima, entonces pues era como de todos me tienen que pedir perdón a mí, pero no, yo tenía que perdonar a los otros y perdonarme a mí también. Y me ayudó mucho en la cuestión de la fe, de aumentar muchísimo mi fe, de rendirme más a Dios, de ponerme en su voluntad, de hacer su voluntad y de confiar. Fue el confiar en Dios, ¿no? Entonces, esas son unas de las cosas que me ayudó el primer ayuno, la familia, el descanso, ser catequista, como mencioné, y también algo que sentí después de este ayuno, o sea, hay muchos cambios que se ven y cositas que pasan, como por ejemplo de que iba pasando por la calle, se estaban peleando unos perros, o se estaban peleando unos niños, y yo pasaba y me sentía así, sentía que Dios iba ahí. Entonces pasaba y le decía a Dios, pues que ya no se peleen, ¿no? Es que no se peleen. Pasaba justamente enfrente y en ese momento se dejaban de pelear. Los perros o los niños, en este caso, justo en el momento que pasé, fue que en lugar de seguir peleando, se abrazaron en ese momento y fue como fue muy raro o así, fue como de wow, ahí está Dios, sí estás aquí. Hubieron momentos en los que me sentía muy ligera al caminar, muy tranquila. De hecho, antes de esto, pues por todos los temas de la violencia, feminicidios y demás, yo sentí una tensión así muy fuerte, una ansiedad horrible, pero desde el primer ayuno y hasta ahora no tengo miedo a ninguna persona que pudiera hacer daño, hacer algún mal, asaltar o cualquier daño físico o demás. Ya no tengo miedo.
no tengo ansiedad por lo que aparezca en las redes sociales, las malas noticias, ¿no? Solo confío en Dios y sé que Él nos va a cuidar, nos va a proteger y librar de todos los peligros. Y de hecho ya no ha pasado nada, porque anterior a eso, pues sí me llegaron a asaltar y pues sentía como que me iban a hacer algo, ¿no? O sea, entonces ya dejé de sentir eso. Al terminar este ayuno, después de esto, no perseveré en una cosa para evitar hacerla, ¿no? Entonces, yo en este ayuno, en el primer ayuno, yo sentí la justicia de Dios, pero en forma así de condena, de que me condené, así yo lo sentí que, yo sentí el momento en el que decía, si me muero ahorita, ya estoy condenada y ya valió. O sea, prácticamente me sentí la justicia de Dios. Es un poco indescriptible decir cómo se siente la justicia de Dios, porque muchas veces tomamos todo a la ligera, pero en ese momento yo no lo tomé a la ligera. Yo ya había comenzado, de hecho, a, a hacer reparación de mis pecados o de cosas que había hecho. Por ejemplo, había agarrado un plato de mi abuelita, lo había roto, no lo pedí prestado, ¿no? Entonces lo rompí sin querer, ya no lo devolví. Y pues era un plato importado, no sé qué. Entonces me tardé bastante en encontrarlo, pero lo encontré y lo importé, bueno, lo compré y me lo trajeron, ¿no? De otro país. Entonces sí, comencé a reparar cositas así, que al final de cuentas sí eran graves, porque por ese plato mi abuelita ya andaba culpando a otras personas que ya hasta habían fallecido y pues se fueron así, ¿no? Mi abuelita pues ahora se sintió como con la culpa de pues decir, no, pues dije hasta estas palabras hacia esta persona y pues ella no lo había robado ni nada, ¿no? Lo agarró mi nieta que no me avisó y lo rompió. Y pues fui reparando cositas así. Detalles que al final de cuentas sí valen mucho, sí tienen peso. Entonces, en el segundo ayuno que hice, con respecto a la justicia divina, cometí el mismo, digamos, la misma falla, como que no aprendí, pero en lugar de sentir ahí la justicia, sentí la misericordia de Dios, pero así de que a través de la confesión claramente, pero una confesión que hasta ese mismo día se me fue dada, pero que no son cosas que se dan así naturalmente, no es como que el padre en principio pues no daba confesiones ese día y además nunca hay dos padres en esa iglesia, vino un padre de visita, de hecho de la colonia que ya pues ya es sacerdote y vino, entonces el padre anterior pues, bueno, el que ya está ahí como fijo, fue el que me confesó en ese momento, pero no me esperaba que hubieran dos sacerdotes y que él pudiera confesarme ese mismo día. Pero ahí sentí la misericordia de Dios. Desde ese momento, desde ese segundo ayuno al finalizar y esa parte que pasó, no he vuelto a cometer la misma falla porque no quiero fallarle a Dios después de que me mostró tanto su justicia como su misericordia y más su misericordia porque es muy misericordioso, pero al final de cuentas, pues nos va a llegar un día y una hora, no sabemos cuándo, y tenemos que estar alertas, ¿no? Pero gracias a su misericordia, o sea, yo me di cuenta de que estaba fallándole y que no le tenía que fallar. Y desde ese momento ya me he ido por el camino derecho, en eso que me fallaba. Con el segundo ayuno lo empecé el 2 de marzo, del 2 de marzo al 10 de abril. En este no hice el ayuno de San Pablo. Al igual que el anterior, lo hice con mi mamá, pero este segundo lo hice también con mi novio. Lo hicimos los tres por diferentes razones. Habían pasado muchas circunstancias fuertes en la vida de él, en mi vida, pero y en la de mi mamá, ¿no? Todo estaba en mi casa así como medio mal económicamente y había mucha tensión. Entonces, pues fue como de, quizá estemos haciendo también mal el ayuno o no estamos siendo pacientes. Pero, o sea, acabamos el ayuno en enero, el 2 de enero, y lo empezamos el 2 de marzo. Entonces fueron 2 meses después.
El, aquí pues ya, tanto mi mamá como yo fue como de, ya Diosito, haz lo que tú quieras hacer con nuestras vidas. En mi caso, a mí me daba miedo decirle a Dios como de que se haga tu voluntad, porque pues pensaba que quizá la voluntad de Dios no era lo que yo quería, ¿no? Quizá era como de, quizá vaya a querer que sea monja, quizá vaya querer que haga esto y pues yo no quiero o algo así, ¿no? Entonces son cositas así como que yo tenía miedo, pero ya estaba como cansada, agotada de pues poner siempre como esos listas de deseos y pues no pasa nada, ¿no? Con respecto a eso, porque lo espiritual, o sea, sin pedirlo, o sea, bueno, lo pedí, pero, o sea, sin esperarlo que fuera así de rápido, pues pasó. Entonces sí estaba lo principal, pero digamos, lo terrenal, pues aún no. Entonces fue ahí de rendir, así fue un ayuno de que me rendí hacia la voluntad de Dios total. Ya no puse fuerza, ya no tenía fuerza, entonces ya dije, ya, que se haga lo que tú quieras. Si voy a hacer lo que voy a hacer, pues ya, pero o sea, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, pues yo solamente le dije, esto es lo que deseo, pero pues tú sabes, ya lo sabes, ya te lo he dicho. Entonces, a pesar de la tensión que se sentía en mi casa pues, los veían y ya era como críticas de siguen haciendo ayuno y pues no cambia nada o algo así, ¿no? Comentarios de ese tipo. Pero pues la verdad es que sí cambiaban las cosas. Dentro de nosotros, pues ya era muy diferente. Y dentro de mí yo ya sentía una paz muy grande a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de que se enojaran o no, yo no me enojaba. Yo me, yo me sentía súper pacífica y solo confiaba en Dios, o sea, algo que no hubiera pasado antes si no hubiera hecho el ayuno, no, o sea, yo me hubiera puesto muy mal, ¿no? Eh, porque siempre he sido una persona como muy responsable, muy de yo me hago cargo de las cosas, yo ordeno todo, yo controlo todo. El querer controlar, el perfeccionismo y también el querer tener yo todo bajo control y de no prestar mi ropa o cosas así, yo lo tenía así súper marcado, pero con los ayunos, desde el primer ayuno ya fue cambiando, el segundo todavía más. Entonces ya me desprendí de todas estas cosas como físicas, ¿no? Entonces, pues ya no siento como esos apegos. Um, el 8 de marzo, yo empecé el ayuno el 2 de marzo, el 8 de marzo le hice como una carta a Dios, ¿no? Y pues diciéndole cómo me sentía y demás. Eh, eh, le dije, pues, agradeciéndole sobre todo. Fue como una carta agradeciéndole a Dios por todo. Porque la verdad no es, o sea, sí agradecía, pero no tenía tanto el hábito de agradecer, ¿no? Ese día me llegó como, yo ya había ofrecido como cursos o algo así, pues ese día que le hice la carta a Dios, me llegó un chico que quería clases, pero pues básicamente fue muy rápido, o sea, fue como de, quiero clases, ok, hay esto, ok, lo acepto, ok, te pago todo. Y pagó como un curso que aún ni siquiera acabamos y lo empezamos en marzo. Entonces aún no acaba el curso, pero pagó todo así completamente y pues sí, fue como me sorprendió y me ayudó muchísimo eso para pues el tiempo que iba a pasar hasta que yo tuviera un empleo. Entonces, eh, el 28 de febrero, antes de este ayuno, me aceptaron en un voluntariado de la ONU, en el que yo no creía que me fueran a aceptar porque compitieron más de 300 personas y solo eligieron a 13, y además eran como personas con doctorado y muy inteligentes también, ¿no? Entonces, pues yo no tengo doctorado y cosas así, pero fui aceptada. Entonces, sí me sentí como pues ahí fue como que Dios, o sea, Dios puso esto, vio mi perfil y le gustó y le caí bien y no solo eso, sino que vio que podía ayudar, ¿no? O sea, porque pues básicamente el tema del que íbamos a hablar era el tema de mi tesis y también coincidió porque pensé que a nadie le interesaba ese tema. Entonces, bueno, entonces ya tenía como un poco de conocimiento sobre eso. Eh, También tuve mucha sanación corporal en este segundo ayuno, dolores en partes del cuerpo en donde yo
pues quizá tenía una herida o como que no sé, algo, no sé, dolores en la garganta, dolores en alguna parte del cuerpo en donde pues tenía que sanar. Sí las tuve así como no comunes, dolores que duraban poco y se iban y sanaban. Fue el regalo de rendirme a la divina voluntad, como lo mencioné. También aumentó totalmente mi fe en esto, o sea, las virtudes teologales se crecieron muy fuerte, o sea, nosotros ya tenemos la semilla, pero la fe, la esperanza y la caridad, ya a partir de este ayuno se fortalecieron muchísimo y ya la fe que tengo ya es muy difícil que alguien me la quite. No sé si imposible, pero realmente no lo pienso, ¿no? O sea, no es como que piense que se me va a quitar. Realmente tengo ya una fe muy fuerte, una esperanza muy fuerte también y caridad. Y también hice como una lista de pecados. Hice el retiro de sanación de todas las etapas de nuestra vida, que está en Misión Rúa, en YouTube. Y bueno, lo hice. Y también me sanó, o sea, me hizo recordar cosas que ni siquiera había recordado antes, o sea, lo pensé, me iba sanando en todas las etapas. Y hice una lista como de pecados así desde la etapa más pequeña y se la leí a un sacerdote así total. Le dije, ¿puedo leerle una lista de pecados que recordé, pues que tengo ya en la mente? Bueno, que anoté, porque pues era una lista grande. Entonces, al finalizar esa confesión, me sentí súper bien, así como liberada con una paz así gigante. No sé, es muy bonito liberarte como de toda esa carga, que recibir el perdón de Dios. Aquí aprendí que todo llega en su justo tiempo. Cuando estás rendida a la voluntad de Dios, que es cuando no esperas nada de los hombres, pero sí esperas todo de Dios. Y entonces, a partir de ese momento entendí lo que es estar en la voluntad de Dios y hacer todo bajo su voluntad. Después de este ayuno, o sea, a pesar de la tensión que se vivía y demás, yo ya sentía una paz así muy grande al terminar el ayuno y durante pero al terminar no me puse mal, o sea, aún no se resolvían todos los temas, pero yo estaba ya tranquila. Yo ya me sentía plena y yo ya decía, ya no necesito nada, yo ya tengo todo. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo acabé el 10 de abril y el 9 de mayo fue cuando obtuve mi primer empleo. Pero durante ese mes de abril, pues básicamente yo di todo, o sea, también durante ese mes yo ya no tenía nada, prácticamente para el 9 de mayo yo no tenía nada, económicamente hablando, pero comenzaron a fluir las cosas en mi casa, o sea, mi papá le empezaron a llegar un buen de trabajos, todo ya fluía diferente a partir de ese ayuno. Pero algo que yo también, a partir de ese segundo ayuno, yo me comencé a acercar a la Virgen María. Ya la Virgen María era como de, Virgen María, te traigo tus flores, vengo aquí, te pido. Ya la Virgen María ya era parte de mi vida. Antes no lo tenía así, era más como ir con Jesús y me persinaba, pero no me enfocaba tanto en la Virgen María. Entonces comencé a enfocarme en la Virgen María y a ella le pedía intercesión y demás. Entonces, durante ese tiempo, yo me la pasé súper tranquila, a pesar de todo, súper, sí, tranquila. Y el 9 de mayo fue cuando conseguí mi primer empleo. Pero pues para esto pasaron como varias cosas, varios detalles. Eh, en este empleo, en mi primer empleo, yo duré como 4 meses, del 9 de mayo al 15 de septiembre. Y yo ya me había postulado a un buen de empresas y yo no encontraba, o sea, nadie me llamaba, o sea, no tenía tanta experiencia, tenía muy poquita experiencia y pues no, la competencia está muy grande y todos quieren empleo, ¿no? Hay muchos jóvenes saliendo de la universidad. Entonces,
Pues sí, la verdad fue como un camino un poco espinoso y frustrante al principio, pero ya cuando hice los ayunos, yo ya tenía una mayor tranquilidad y en el segundo ayuno pues fue ya la tranquilidad ya así como ya fija, ¿no? Entonces, eh, yo ahí, mi primer empleo, antes de esto, bueno, pasó el 10 de abril, el 20 de abril me marcaron como de una empresa y ya me dijeron como de que les había interesado, demás, y yo ya había hecho ese, dentro del 20 de abril al 22 de abril, yo ya había hecho 2 entrevistas y ya iba a ir a la tercera en esa empresa, fui a la tercera, entonces ya que fue como por el 23, fui a la tercera y pues no era pues digamos que lo que habían descrito en la descripción de la posición no era lo que me contaron ahí, referente al pago, era mucho menor, el horario era mucho más, las horas eran más, este, y muchas cosas, como detallitos, ¿no? Ahí pues como que no me trataron muy bien, pues yo digamos, yo no esperaba como que me trataran así con la palma de la mano, pero sí me hicieron sentir como de, pues, es que no tienes experiencia así como formal y pues quizá no puedas, ¿no? Entonces pues yo me sentí un poco pues extraña, dije pues quizá sí, quizá no, ¿no? Entonces, según eran solo 3 entrevistas, pero después me dijeron que iba a ser una cuarta y no me habían avisado. Entonces, de otra empresa en la que yo no me quería postular porque yo pensaba que en esa no me iba a quedar, porque pedían más cosas que no tenía. Pedían así las cosas básicas que ya ahora te piden, ¿no? Excel avanzado, inglés avanzado. No tenía Excel avanzado, tenía Excel de un curso como de 10 horas y videos de internet, así muy normal. Inglés, tenía inglés intermedio, pero no era muy buena, así como hablando en inglés o así, porque me daba mucho miedo, era mejor escribiendo. Entonces, sí, me da mucha pena. Y, y entonces pedían eso y pedían el título, y yo no tenía título. Entonces, pues dije, no, pues aquí no creo, ¿no? Pero igual, pues me postulé, pero también tenía miedo de postularme, pero pues lo hice al final. Entonces, pues ya me llamaron de esta empresa el 24 de abril y me dijeron que pues ese mismo día tuve una entrevista con ellos y ese día por la tarde me marcan de la otra y me dice un intermediario que quizá yo me quede y que solo están entre 2 personas, que esté atenta y demás. Y pues yo le comenté lo que estaba pasando, que pues ya había entrado a otra, como otra entrevista de otra empresa y pues ahí se aceleró y ya en la noche me estaban marcando así urgentemente como de contéstame a las 9 de la noche y pues yo fue como de, no, ¿cómo que te conteste, no? No les contesté, bueno, primero no vi las primeras llamadas, y yo pues dije, de repente vi el mensaje así como lo vi y fue como de, me dicen que mañana tenga una entrevista con ellos a las 8 de la mañana, que es a la misma hora en la que tengo la entrevista, la segunda entrevista en la otra empresa. En esta empresa, pues la primera iba a ser casi seguro que me lo iban a dar, pero en la segunda, pues no, porque faltaban todavía 2 entrevistas, solo había pasado una, pero era mucho mejor. Y yo ese día, el 24 que tuve mi tercera entrevista en la primera, yo había llegado aquí un poco triste, pero bueno, llegué un poco triste y le dije a Dios como de, pues mira, no me siento tan bien por esto, pues sería un primer empleo, lo agradezco y demás, pero pues me siento un poco rara porque tampoco me valoraron mucho o así, ¿no? Me sentí un poco triste, pero dije, pero si tú quieres, pues yo lo ofrezco y todo lo que haga, pues por ti, por las almas del purgatorio y como me tratan, no importa. Yo lo acepto, ¿no? Entonces, pues ya yo estaba así, en mi celular se había apagado, lo dejé cargando, cuando entré, lo prendí y en ese momento me entró la llamada de esa otra empresa. Entonces, pues bueno, ya pasó esto, pasé la segunda entrevista donde me preguntaron cosas así de Excel o cosas de economía o así, porque en esta posición no era para la misma en la que me había postulado. Regularmente en esta en la que me llamaron, contratan a ingenieros o actuarios. Y yo soy de sociales y pues no. Pero me llamaba mucho la atención esa
pues esa vacante, no pensé que me fueran a llamar para esa, ¿no? Entonces, pues bueno, fue todo muy rápido, tuve mi entrevista, yo para el 27 ya tenía las 2 entrevistas pasadas y me dijeron que tendría una tercera ya con la directora bueno, de compras de esa empresa. Entonces, pues toda la reunión, bueno, toda la entrevista iba a ser en inglés así completamente. Esa entrevista duró como 1 hora 20 minutos. No sé cómo le hice, pero, o sea, hablé con fluidez, así, sin miedo y sin miedo, o sea, en inglés, así completamente, y yo no lo veía, no me lo imaginaba, porque pues no, o sea, yo siempre tenía miedo de hablar en inglés. Entonces hablé todo bien, todo le entendía, todo me entendía, todo perfecto. En la segunda entrevista, bueno, antes me preguntaron cosas de Excel y así, y pues la verdad es que no sé ni cómo pasó, pero pues todo lo respondí, me lo sabía de alguna forma, lo tenía, lo había visto en algún lado y lo recordé. Fue, yo ya sabía que ahí Diosito me estaba soplando todas las respuestas y todo estaba así arreglando. Entonces, pero en la tercera entrevista, que era como la más importante, me pasaron una serie de cosas, y lo digo porque me pasó también en la otra, pero ahorita les cuento. Entonces, una serie de cosas como de errores, fallos técnicos, así que jamás pasan, de que se traba la pantalla, pero no solo se traba, sino que Teams, no sé qué pasó, pero la cosa es que todo se trabó, pero yo entré así como corriendo esa entrevista, ni siquiera recé, ni siquiera dije nada, o sea, entré así y llegué 5 minutos tarde, pero pues yo dije, no, pues no recé, y pues puede ser que haya una interferencia ahí que pues no sea muy buena, ¿verdad? Entonces comencé a rezar a la Virgen María y de repente así como que todo, pum, entré. O sea, no sé ni qué pasó, pero ya estaba dentro. Y yo dije, ¿qué hice que no hubiera hecho antes? Realmente todo se desató en ese momento y entré. Y la jefa sí tenía un genio, bueno, además de que tenía un genio muy fuerte, estaba súper impaciente por esperarme 5 minutos, pero me esperó. Entonces, ya me estaban marcando por otros lados y pues yo me sentía un poco rara. No sentía ni siquiera tensión. En otros momentos yo estuviera llorando, pero pues la verdad no sentía ahí eso. Entonces, pues bueno, ya tuve la entrevista en inglés completamente, me preguntó como 10 debilidades y 10 fortalezas, fue como algo que dije, no estaba preparada para esto, pero no sé cómo pasó que todas las dije de corrido, no sé cómo, pero luego es muy complicado decir eso así, ¿no? 10 y 10, no, pero lo dije. Entonces ya todo salió, le pedí disculpas por llegar tarde, pero pues yo me sentía como un pie adentro y un pie afuera, pero bueno, pues al final de cuentas, el 2 de mayo me avisan que pues me ofrecieron la carta oferta de esa empresa y, y pues ya así súper rápido, ya la siguiente semana yo ya estaba ahí trabajando. Ahí pues todo o sea, Dios trajo trabajo, no a mí, a mi papá, todo, y pues todo se pagó, los pasajes, la comida, todo, no me faltó absolutamente nada durante esas semanas, 2 semanas en las que no había recibido nada. Entonces, pues la verdad es que duré ahí poco, pero yo dominé muy rápido las cosas. Fue un dominio muy grande de todos, fue como de, hasta me empezaron a dar más y más cosas y fue como de, si tú quieres quedar, si tú quieres te puedes quedar aquí, pero si no me puedes pedir más cosas para que crezcas y pues eres muy buena en lo que haces y demás. Yo durante eso también sentí, bueno, de hecho también fue para eso, yo no solamente fui a trabajar, yo también fui a orar y ofrecer también el trabajo y lo que hacía, porque yo me la pasaba sentada ahí todo el día, porque pues, salían mucho luego afuera y demás, descansaban, pero yo me la pasaba ahí sentada y pues no lo sentía tampoco pesado, pero lo ofrecía mucho por la jefa, que pues tenía un genio un poco fuerte, y demás, y por todos los que estaban ahí laborando, y también porque en ese lugar asustaban, y yo dije, ¿será un alma del purgatorio o digo, errante o algo, ¿no? Un alma, ¿no? Entonces, pues yo comencé a hacer oración por ello, ofrecí indulgencia plenaria, que aquí en México, si vas a la villita y haces una serie de cosas antes del 24 de noviembre, pues ofreces tu indulgencia. Pues lo ofrecí varias cosas, oraba por las almas, por si hubiera ahí un alma,
Entonces ya, pues después, ya casi a punto de irme, pues ya no escuché nada, pero eso era era algo muy común. Todos tienen como experiencias paranormales ahí. Entonces, pues yo espero que sí haya sido un alma del purgatorio y que pues ya no esté ahí, o un alma errante o algo, pero que ya no esté. Entonces, bueno, también mi jefa de repente, así como a la semana, de ser tan enojona o así, de repente llegó riéndose desde la mañana y se ría desde la mañana hasta la tarde todo el tiempo. Y eso era inimaginable. O sea, yo no me lo imaginaba riendo tanto, todo el día riendo. Siguiente día riendo, siguiente día riendo. Y desde ahí hasta que me fui riendo todo el tiempo. Fue muy extraño, pero pues bueno, toda la oración, los ofrecimientos, sacrificios y demás, pues vale la pena. Entonces, pues yo igual antes no cargaba mi rosario, pero ya todo el tiempo lo tengo, ya no me da pena de exhibirlo, de traerlo ahí, de rezar en el camión, entonces yo tengo siempre mi rosario y ya, no me da pena. Y también no me da pena ya persinarme enfrente de la iglesia, antes me daba pena, pues ya no me da, sino al contrario, siento bonito y me gusta también dar un ejemplo porque ya pues la gente perdió la fe, ¿no? Entonces, pues esos pequeños cambios también que en mi trayecto pues he ido haciendo que antes no hacía. También, bueno, pues ahí ya, bueno, ya me empezaban como a poner muchas tareas. Está bien que me pongan muchas tareas en en esa empresa me empezaron a poner muchas tareas mi jefa y pues estaba bien, aprendí bastante, pero yo en algún punto pues ya dije, pues es que todo lo que me están poniendo a hacer, pues ya no hay un equilibrio, ya solo me están también tratando como de que yo haga las cosas para ellos quitarse un peso y pues a pesar de que tienen posiciones más altas, pues dejármelo todo a mí. Y pues yo decía, pues lo ofrezco, está bien, pero pues yo empecé a sentir un poquito raro, como la espinita de, pues, ¿y si busco algo mejor o otra cosa? No sé. Pero también yo en mis sueldos, o sea, mis sueldos prácticamente se me iban, o se me iban como agua, porque yo comencé a dar mucho. O sea, tampoco es como, ni siquiera es un peso para mí, pero yo comencé a desprenderme mucho. Entonces yo decía, ya no me está alcanzando para dar y dar. O sea, quiero dar más, pero, y ya se me está aumentando el dar, ¿no? Porque pues de repente después de obtener el empleo, el lunes, al siguiente sábado, una niña del catecismo me dijo que si, bueno, la mamá me dijo si podía ser madrina de la niña de comunión. Si yo no hubiera tenido ese empleo, pues no hubiera podido, le hubiera dicho que no. Entonces, una semana después de obtenerlo, pues le pude decir que sí. Y después vino otra niña y fue como, está bien. Y después otros dos niños, entonces fui madrina como dos indirectos y dos directas y pagué, ¿no? Por todo. Entonces, pues realmente no me costó, ¿no? Pues desprendida en todo, o sea, en llevar flores a la Virgen, no sin esperar algo, o sea, sin esperar nada a cambio. Dar flores a la Virgen, dar de comer a personas que estén por ahí, llevar algo, la limosna, ¿no? Dar un poco más. Entonces, también esa parte de, pues, de aprender de que también, o sea, tienes que primero querer a tu familia, primero darle lo mejor a tu familia, bueno, a ti, a Dios, a ti, a tu familia, bueno, a tu familia, a ti, pero hay como, bueno, empecé a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica y ahí viene como, ¿cómo debes de tomar esto, no? Como de, si es para beneficio espiritual, pues primero tú y demás, si es ya corporal, bueno, ya más terrenal, pues ponte después, pero primero con tu familia, ¿no? Y ya después con los demás, con tus amigos, con tus familiares y después ya con las personas más, pues ya, personas que vas conociendo, ¿no? Pero primero tienes que poner el ejemplo desde tu casa. Entonces, bueno, comencé a dar más y pues ya sentía que me faltaba más para dar más. Y pues me empecé a postular a otra empresa, bueno, a otra porque no fue a todas, solo fue a esa, que fue en donde yo había estado como becaria, que es una empresa como a nivel mundial es la más grande en cuestión de alimentos y nutrición. Entonces yo creo que ya saben. Pero bueno, me empecé a postular, me postulé en una posición de esa empresa y me postulé dos veces porque la primera
la primera, digamos, la primera posición que pusieron, pues se borró y pues después volvieron a publicar la misma y con otro nombre, pero bueno, la misma posición, porque no sé por qué, pero bueno, la volvieron y me volví a postular. Pero pues yo me postulé sin esperar nada a cambio. En la segunda, yo no sabía que la habían puesto de nuevo y una amiga me dijo, mira, apareció esta, ¿no? Y pues yo dije, ah, poco, ya me había postulado o la volvieron a publicar. Y bueno, me volví a postular. Entonces, ya yo me volví a postular y yo no pensaba que me llamaran porque yo sabía que en esa empresa pues regularmente no te marcan, o sea, siempre agarran a la gente que ya está dentro. Entonces, pues no, la verdad no esperaba. Y además, mucho tiempo antes ya me había postulado como a cinco veces a esa empresa en otros puestos y no, nunca, pues nunca me habían marcado ni nada. Entonces, bueno, pues ya me postulé y demás, me marcaron y también pasaron, digamos que todo fue súper rápido, todos los filtros, pasé por todos los filtros, pero todo se fue dando en el punto del que hasta la jefa del anterior trabajo me dijo como de, ¿quieres hacer home office este día? Y de hecho, sin preguntarle ni pedirle, sí necesitaba hacerlo porque me tenía que hacer una prueba médica hasta la ciudad. Y si no me hubiera dicho que si quería hacer home office, pues no, me daba un poco de pena decirle porque no era mi día de pedir home office, pero bueno, pues ya me lo dio así de repente. Todo se fue como alineando como para que yo estuviera ahí. No me hicieron ciertas, por ejemplo, yo tenía miedo de que me dijeran como porque ya lo habían hecho con otra amiga que me había explicado el proceso de que te piden como referencias de tus jefes en donde estás trabajando actualmente. Entonces yo decía, no pueden saber ellos que me quiero cambiar porque no quieren que me vaya, porque además me dijeron que no quería que me fuera a los 3 meses. Así me dijeron, no queremos que te vayas a los 3 meses. Entonces, pues al final sí me fui, no a los 3, un poquito después, casi a los 4. Bueno, sí me fui a los 3. Pero, pues realmente, pues fue como todo se fue poniendo, no me pidieron al final nada de eso, me hicieron unas cuantas preguntas en esa cuestión que les comentaban, donde regularmente hacen pruebas más exhaustivas, solo me hicieron como 4 preguntas muy simples, ni siquiera tuve videollamada con la de RH, solo fue por llamada así súper rápido, y de repente entro a la segunda entrevista y veo que era mi ex jefa de ese momento, y fue como de hola. Entonces, todo fue muy rápido, o sea, pasé por todo, pasé por assessment, pero realmente pues ya me conocían. Y el assessment, igual que en la anterior empresa, y entré igual, entré así, corriendo y de nuevo, fallas técnicas, así que de repente otra vez dices, ay, ¿por qué no? O sea, de cosas que ni siquiera sabías que podían ocurrir en una computadora, o no sé, pasaron, o sea, todas las cosas. Y dije, otra vez, bueno, voy a rezar. Empecé a rezar, me tranquilicé y demás. Y bueno, pues ya acabé, no acabé el assessment porque el tiempo es muy corto y pues ya me habían quitado ese tiempo, digamos, esas cosas como que me pasaron técnicas, me quitaron como 3 minutos y no lo acabé. Entonces me faltó un cacho, pero al final todo se arregló. Y no sé, yo me sentía como en un pie afuera y un pie adentro. Nunca me sentí en ninguna cosa adentro completamente. Yo decía, si me voy a quedar en cualquiera de estas es porque Dios quiso, porque este tipo de cosas pues no deben de pasar. Entonces, pues al final, ya en la siguiente prueba, no se me olvidó rezar, recé y todo salió perfectamente bien. Y yo creo que por eso también, pues me quedé de alguna forma, pero realmente pasaron cositas como que no, por las que no me hubiera quedado. Al final de cuentas, pues ya me marcaron, ya me quedé. Me habían dicho que entraba el 3 de septiembre y a mí me daba miedo como que dejar el otro empleo 2 días antes de empezar el otro y me daba miedo. Pero es que, o sea, muchas veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos, porque si Dios quiere que estemos ahí, Él no quiere que estemos sufriendo o que estemos, o sea, que nos sintamos mal en donde estemos, no, o sea, Él no quiere eso.
Él quiere que estemos felices y Él lo va a arreglar todo, solo tenemos que confiar en Él. Pues al final de cuentas no me dieron 2 días, sino que me dieron 2 semanas y todo funcionó perfectamente bien. Yo pensaba que se iban a enojar en el anterior empleo porque pues, ya me habían advertido, pero no, todo salió súper bien, todos al final me abrazaron, me dijeron cosas muy buenas, me tendieron la mano de que si quería podía volver y demás, o sea, nadie se enojó, todo salió súper bien, dejé el anterior empleo para ya empezar en esta empresa y en esta llevo ya una semana y es una empresa en donde pues me van a pagar el doble de lo que me pagaban en el anterior. Claro, con muchas más responsabilidades, pero es también no lo quiero ver como una prueba de alguna forma, puede ser, no sé, pero tengo que rendirme más a la voluntad de Dios para confiar plenamente en que Él me va a ayudar a resolver todos los problemas que vienen y todo lo que estoy viviendo ahorita, que son temas así como pesados y que pues aún no comprendo al 100, pero sé que Dios me va a ayudar. Y si Dios quiere, pues voy a durar más en esta empresa y bueno, hasta donde Dios quiera, ¿no? Entonces, con esto quiero concluir como mi experiencia de los ayunos, ¿no? Dejando esa parte muy, muy puntual de la voluntad de Dios, que les mencionaba ya, que solamente confiar en Dios, no en los hombres, sino solo en Dios. A veces ni en ti ni en tus fuerzas, no, solo en Dios. Entonces, pues les agradezco por este espacio y espero que les sirva mi testimonio. Yo no lo quería dar porque, no sé, no me sentía preparada, sentía que tenía que vivir más experiencias o demás, pero también quiero decirles que yo la anterior semana tenía un problema en la garganta, que tenía mucho miedo para comer y justo ese día que Diana dijo, bueno, salieron cosas, ¿no? Leí las Sagradas Escrituras, colonicé, no, Corintios, y pues me salió algo, ¿no? De que pues tenía que ser más humilde en cuestiones de que pues Dios es quien te pone. Entonces, bueno, pues ya salió el tema de que ya había hecho los ayunos, Diana pues ya dijo, no hay que exponer más a tu testimonio, y entonces desde ese momento, toda la semana no he tenido miedo al comer, no he tenido problemas así como para digerir, no tengo miedo absoluto y he comido súper bien. Y eso era lo que me faltaba. Y era por lo que tanto decía Dios, ¿por qué sigo teniendo esto? Y pues sé que fue eso, porque pues ya estoy bien de todo. Entonces, pues muchas gracias y